Cuando son las 7:04 de la mañana, queremos invitarlos a que usted pueda ser parte de este segmento Exprésate, Dios te escucha, donde sabemos que Dios tiene una palabra directo a tu corazón. Si tú tienes una petición de oración, si tienes una necesidad, también te invitamos a que puedas hablarnos aquí a nuestra cabina al 678-634-8292. Y en el día de hoy se encuentra con nosotros el pastor Pedro Colón, que bueno, él es el que trae la palabra en el día de hoy. Tiene el privilegio, pastor. Muy buenos días, bienvenido al arranque. Buenos días, Karina. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a aquellos que nos están escuchando por el 1010 AM y el Sí, 102.1 y por Facebook Live. Es una bendición estar nuevamente con ustedes aquí en la mañana, después de tanto tiempo. Así es, pastor, y estamos agradecidos con Dios por un día más. Sabemos lo que está pasando en diferentes lugares, ¿no? Lo que está pasando Sí, en el país de Guatemala. Guatemala, sí, muchas personas necesitadas, pero sabemos que Dios es el Dios de fronteras. Dios cruza fronteras para bendecir a nuestros hermanos de Guatemala y a todas las personas que en este momento están pasando por una necesidad. Pastor, ¿cuál es la palabra que Dios ha puesto en su corazón en esta mañana? Yo quiero traer una palabra, y esta palabra es la semilla de la mostaza, porque muchas personas desean recoger cosechas cuando no sembraron o no cultivaron las semillas que tenían que sembrar ellos. La escritura habla que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, sembró 3 semillas, pero la escritura habla sobre específicamente, el Señor es bien específico en la palabra. Él todo lo que habla lo habla con un sentido, Él no habla por hablar. Por hablar, sí. El Señor no gasta palabras, Él no gasta su saliva. Y cuando Él habla de la semilla de mostaza, la habla por un propósito. La semilla de la mostaza es la semilla del huerto más pequeña que existe. Pero esta semilla, así de tan pequeñita que es, entre todas las hortalizas, es la única semilla que se convierte en un arbusto, en un árbol. Todas se convierten, el tomate se convierte en una planta, pero la semilla de mostaza se convierte en un árbol. Es cierto. Toma tamaño, va en un crecimiento, en un proceso. ¿Eso qué quiere decir, pastor? Mira, cuando tú siembras una semilla, la semilla viene a crecer. Tú no siembras algo para que se quede enano. En este Amén, caso, la así es. fe del cristiano puede quedarse en un bonsai, en un árbol enano, o puede crecer a convertirse en un árbol. Amén, así es. En California se encuentran unos árboles que se llaman los secoya. Y estos árboles pueden tomar estaturas súper grandes, sobre 400, 600 pies de altura. Pero estos árboles pueden aún tener árboles en sus propias ramas. Pero yo le pregunto a la gente quiere que los alaben, otras personas quieren llevarse la gloria. Pero miren cómo es esto, cómo es el crecimiento, cómo la persona cosecha y puede recibir. Cuando un árbol lo cortan, los anillos del árbol hablan por sí solos. ¿Saben cuándo el árbol tuvo agua? En otras palabras, cuando el árbol estaba en oración y en búsqueda de la palabra. O cuando el árbol tuvo sequía, en el momento en que el árbol tuvo pruebas y dificultades en su vida. O también tiene unas manchas en las cuales revela que el árbol tuvo o pasó por un fuego forestal. Por eso el cristiano, si el cristiano no se mantiene en el ayuno, en la oración y en la búsqueda de la palabra, pueden llegar fuegos, pueden llegar sequías, y ahí se puede el árbol quedar enano o puede perder su crecimiento. Pero nosotros como cristianos necesitamos seguir hacer que esa semilla germine echándole agua, el agua de la palabra, y también por medio de la oración y del ayuno, para que el árbol que nosotros tenemos en nuestra vida crezca, florezca, eche hacia adelante. Y mira qué interesante, la Biblia habla en el libro de Daniel que cuando Nabucodonosor tuvo el sueño, dice que el árbol era enorme, era inmenso, era bien grande. Y decía que ese árbol tenía en sus ramas, decía que toda ave del cielo se anidaba en su árbol, en esas ramas, y toda bestia del campo tenía sombra
a través de las ramas y de las hojas que este árbol tenía. Así es. Así debe ser el cristiano. No como Nabucodonosor fue un rey poderoso, pero nosotros somos más que poderosos. Amén. Claro. Más A que través de la vencedores, sangre de así es. Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, aunque parezcamos pequeños, ¿cuál es? La Escritura dice que nosotros tenemos que menguar para que Él crezca. Y cuando nosotros menguamos, el árbol nuestro crece. Puede crecer a unas alturas y a unos estándares tan grandes en el espíritu, que mucha gente va a ver cómo nuestro árbol crece. Y entonces, cuando nosotros cosechamos y nosotros sembramos, vamos a cosechar y nuestros árboles van a dar frutos. Y la gente va a poder agarrar de ellos y poder comer. ¿Y cómo nosotros podemos crecer como ese árbol que usted nos está personificando en esta mañana, pastor? En el ámbito espiritual y también muchas veces en el ámbito secular, porque a veces tenemos talentos que no los sacamos a flote y están escondidos, y esos talentos puede ser que muchas personas se beneficien de eso. ¿Cómo nosotros podemos hacer crecer ese árbol que está dentro de nosotros? El Señor habla en su escritura, y escrito está, que el Señor dio talentos, y dice que a uno le dio 1, otro le dio 5, otro le dio 10. Y si el talento nosotros lo escondemos, el talento que el Señor da en nosotros, la unción, el poder, los dones que el Señor le da a cada uno de nosotros, no son para nosotros. La profecía, el profeta no profetiza para sí mismo. Es Así correcto. El profeta así es. profetiza para aquel que el Señor quiere llevar la palabra. El que tiene el don de sanidad no es para que tú te sanes. Si tú recibes, pero ¿cuántos hombres de poder y mujeres de poder que tuvieron el don o ese don de sanidad nunca fueron sanados? Algunos han muerto de cáncer. Ese don es para otros. Lo que el Señor nos ha dado a nosotros, la sabiduría en la escritura, la sabiduría en lo secular, Así es para beneficio de otros. Aún el testimonio que Dios ha hecho a través de nuestra vida en nosotros no es para nosotros. Es para testimonio Amén. a otros de que Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios que transforma y un Dios que regenera. Y de la manera en que nosotros podemos hacer crecer nuestro árbol es cuando nosotros agarramos la semilla del talento y lo depositamos en otras personas. Entonces, esa semilla va creciendo y se llama fe. Y entonces esa fe va creciendo. Por eso la Biblia dice, este hombre decía, yo no tengo fe, pero decía, Señor, aumenta mi fe. Porque la fe la da el Señor. La fe, nosotros venimos con un grado de fe, pero dice que tenemos Así que es. ir creciendo en la fe. Y cuando nosotros tomamos nuestro talento y lo ponemos al servicio de otros, entonces nuestro árbol va creciendo, aunque nosotros vamos menguando en la carne. Aún nuestro talento en lo secular, cuando nosotros lo sembramos, pero escuche bien esto, cuando lo sembramos para la gloria del Señor, para nosotros no llevarnos la gloria, entonces el árbol crece. Pero si lo hacemos para gloria propia, el árbol automáticamente se queda enano. ¿Por qué? Porque la gloria ya te la llevaste tú. Pero Sí. cuando nosotros tenemos un talento y lo hacemos en secreto y lo ponemos al beneficio de la obra del Señor, entonces nuestro árbol va a crecer. Y Así nosotros es, vamos a así poder es. recoger cosecha y cosecha buena. Porque la Biblia dice que sembramos al 30, al 60 y al 100. Pero depende de cómo nosotros sembremos. Y en la tierra en que nosotros sembremos, es entonces como recogemos nosotros. Y yo he aprendido esto durante el tiempo. Está 30, 60 y 100. Cuando tú siembras 30, yo lo pongo de esta manera. Tú siembras 30 en el espíritu, pero todavía tienes 70 en la carne. Tú tienes 60 en el espíritu, pero todavía te queda un 40. Pero cuando estás al 100, Al 100. estás totalmente sumergido en el Señor. Amén, Y así entonces es. las bendiciones fluyen Así automáticamente. es. Pero el que está en 30 no puede entender al de 60. El que está en 60 puede entender al de 30, pero no entiende al de 100. Pero el de 100 lo entiende a cada uno de ellos y es paciente para con los demás. En otras palabras, para que tu árbol pueda germinar y puedas cosechar, deja de mirar a los demás. Haz tu Wow. parte, comienza a caminar
Olvídate del que está al lado. Así es. Acuérdese, hay ministerios, pero todos somos un cuerpo. Juan Carlos puede ser el brazo, Karina puede ser la mano. A lo mejor yo puedo ser el hombro. Pero un dedo no se mueve si el funcionamiento del cerebro no corre a través del cuello, de la cabeza, del hombro. Luego llega el brazo y luego llega la muñeca y después al dedo. Tiene totalmente un funcionamiento. El cuerpo de Cristo tiene que funcionar en conjunto. Y nosotros podemos germinar como cuerpo de Jesús, la iglesia, cuando trabajamos en equipo. Cada cual tiene su parte y cada cual hace lo que le toca a lo suyo. No puedo hacer lo que hace Karina, yo no puedo hacer lo que hace Juan Carlos, pero me puedo poner en común acuerdo, aún en oración, para que entonces el Señor se lleve la gloria, aunque tú te llevas el beneficio de que hiciste el trabajo para el Señor. Sí. Así también la semilla puede germinar en nosotros y podemos nosotros en el momento oportuno recibir ese fruto que nos corresponde. Pastor, y muchas veces yo creo que lo más difícil a la hora de nosotros pensar en sembrar es el punto de desprendernos y no hablo solamente de lo material, ¿no? Sino hablando de esa semilla, nosotros tenemos que desprendernos de una semilla para sembrarla. Correcto. Y a veces esa semilla puede ser el tiempo, esa semilla puede ser nuestros anhelos, pueden ser muchas cosas, pero ese creo que es el punto más difícil que tiene la gente, desprenderse realmente para poder sembrar. Correcto. Y qué interesante, porque la semilla que tú puedas tener, puedes tenerla contigo por años y años, y esa semilla, hasta que tú no la siembras y toca agua, no da fruto o no comienza a germinar. Pero nosotros tenemos que, como dice Juan Carlos, si no te desprendes de ella, entonces no puedes sembrar. Mira, cuando tú te desprendes de ella y la pones en la tierra, entonces recibes. Pero si te quedas con ella, automáticamente no vas a recibir nada. Te vas a quedar con una semilla, nada más. Pero no tienes ningún fruto. Y escuche bien esto. Esto no lo tenía ni en mi mente, pero me llega ahora. Si yo les doy a ustedes una semilla, en esta, vamos a ponerlo, una semilla de un melón o watermelon, ¿ustedes podrían saber cuántos melones van a salir de la semilla? No se puede. Definitivamente no. Y yo les diría que sí. Porque cuando tú sabes sembrar al 30, 60 y 100, entonces tú vas a saber en el espíritu lo que va a salir de esa semilla. Pero hasta que Juan Carlos y Karina, y que quiero que lo están escuchando, hasta que la semilla, como dice Juan Carlos, no te desprendes de ella y la siembras en el espíritu, diciendo, Señor, yo la siembro, recibo lo que me pertenece al 100 o al 60 o al 30, que esta semilla en el terreno en que yo la sembré va a cultivar. Entonces la vamos a recibir. Pero usted tiene que aprender a sembrar en el espíritu, en el terreno que el Señor le diga que usted siembre. Entonces usted va a cosechar lo que usted tiene. Pero usted, si no busca del Señor y no ora y no busca la escritura, entonces ¿cómo va a poder recibir cosecha? No lo va a poder recibir. Yo no voy a poder recibir de Juan Carlos lo que Juan Carlos sembró. Eso le toca a él. Le toca a Karina. Lo mío es propio. Muchas veces pedimos oración hacia otros. Sí, es bueno recibir oración, pero el Señor lo que busca es que nosotros intimemos con Él y que la semilla, Él sea el que... Acuérdese, la Biblia dice, Pablo dice, yo sembré y Apolo regó, pero el que da el crecimiento es el Señor. Así es. Así trabaja esto. Pero en esta hora estamos aquí. Si quieres que oremos por ti, vamos a orar, vamos a interceder, porque dice la Escritura que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí Él está y entonces Él escucha. Y la oración de muchos, cordón de tres dobleces, difícil de romper. Se rompe. Y así trabaja el Señor en la siembra y la cosecha. Pastor, muchas gracias por esa palabra. Creo que hoy es el día de la cosecha, hoy es el día de sembrar, porque en algún momento vamos a recoger esa siembra. Y de verdad que la palabra ha sido bien poderosa de parte del Pastor Pedro Colón. Si usted tiene una petición de oración, las líneas ya están abiertas. El teléfono es 678-634-8292. Y lo que tenemos que sembrar es fe. Tenemos que creer
que Dios va a tener la respuesta para esa necesidad, para esa situación por la cual tú estás atravesando en este momento. Y lo único que necesitas para activar esa fe es solamente hablar, llamar y decir: yo necesito que Dios haga un milagro en esta mañana. 678-634-8292 es el teléfono aquí en cabina. Si usted no quiere también dejar pues sus peticiones a través de las redes sociales, nos puedes conseguir como Facebook Vida Atlanta. Así es, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a estar en esa oración con el pastor Pedro Colón, orando para que Dios conteste tus peticiones, para que Dios aumente tu fe, para que Dios aumente ese deseo de sembrar en la fe, ¿no? Y la gente muchas veces ahora piensa, bueno, cuando hablan de sembrar, hablan de dinero. No, hay que sembrar en muchos aspectos y especialmente en los aspectos espirituales. Ya regresamos aquí en el arranque, en el segmento Exprésate, Dios te escucha. 102.1 FM, la radio de Atlanta. Pues sí, pastor. Aquí seguimos, aquí seguimos. Sí. Hay veces que nosotros como seres humanos, y creo que es un instinto, ¿no? Sí. Que la gente quiere cosechar donde otros sembraron. Y yo veo que hay veces que también sembrar duele, porque dice la Biblia que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Oh, sí. Entonces, yo creo que esto de sembrar tiene un significado muy profundo en el mundo espiritual. Sí. Es cuando la palabra habla y el Señor habla sobre el sembrador. El sembrador sale a sembrar, pero el sembrador en la cultura judía, acuérdense, el tiempo de Jesús era la tierra de ellos era un desierto. Ellos no sembraban en hidropónicos, ellos no tenían techo, ellos no tenían nada. Sembraban a la intemperie en un terreno árido, en el cual muchas veces tenían que traer el agua a la distancia de pozos que a veces eran profundos, y para sacar el agua tomaba tiempo, era costoso, tomaba trabajo. Así es. Y sembraban, pero la escritura dice que el Señor iba a bendecir el fruto de sus manos. Y cuando ellos sembraban, el Señor cultivaba en el espíritu junto con ellos, y los frutos que daba la tierra eran extraordinarios. Y la siembra tiene un costo. Yo tengo en Puerto Rico, tengo unos primos que viven en las montañas de Puerto Rico, y a mí me impresiona ver cada vez que ellos ponen cómo todavía ellos tienen yuntas de bueyes y cómo ellos aran la tierra con bueyes. Y eso tiene un costo. Es una montaña, y cómo ellos van alrededor de la montaña haciendo el arado. Y el costo que tiene en lo físico, o sea, el cansancio, así mismo es en el espíritu. Cuando nosotros pasamos nuestro tiempo de ayuno, oración y búsqueda de la palabra, tiene un precio, un cansancio. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos la parte que nos corresponde de sembrar, entonces, como dice Juan Carlos, nosotros con gozo vamos a recibir lo que nos toca a nosotros. Yo hace tiempo leí un libro, se llama Mi tiempo en el cielo, de Richard Sigmund. Y este hombre decía que su abuelo tenía una iglesia, y esa iglesia tenía un terreno que su abuela había sacado, que era para cultivar, y lo que se cultivaba en ese terreno se vendía para beneficio de la iglesia. Y dice que un tiempo en el estado en que él vivía hubo una sequía, y el abuelo dice que este muchacho que el abuelo sembró maíz, pero la abuela congregación decía: este hombre está loco, no hay agua, no está lloviendo, ¿cómo va a sembrar? Y el Señor le dijo: siembra. Y este hombre, Richard, tuvo un accidente de carro vehicular y estuvo 8 horas muerto, y fue al cielo. Y en una de estas que fue al cielo,
él dice que él llegó a unos terrenos enormes en los cuales habían unas plantas de maíz que eran grandísimas y el maizal que había era algo que el maíz era tan grande que no había cómo expresar las palabras. Okay. Y él decía, este hombre decía que el ángel que hablaba con él le decía, cuando en la tierra alguien siembra la cosecha creyendo en fe de que va a recibir, entonces lo que se ha sembrado en el cielo se resiembra en la tierra. Oh, wow. Y este hombre decía que cuando llegó a la tierra... ¿Vamos al aire, pastor? Sí. Vamos a... 102.1 FM y 1010. El sonido que te acerca a Dios. Son las 7:24 y seguimos en el segmento Exprésate, Dios te escucha. Y el pastor Pedro Colón nos estaba hablando de una historia, ¿no? De una persona que estuvo sembrando en un lugar donde no había agua, era una tierra completamente árida. Esta persona estuvo en un accidente de auto, estuvo 8 horas muerto y esta persona tuvo una experiencia, ¿no? Correcto. Era lo que nos estaba contando. Correcto. Y esta persona fue al cielo y cuando su abuelo en la tierra había sembrado en una tierra árida, pero cuando este hombre fue al cielo y vio la cosecha que había de maíz, él se acordó de lo que a él había visto la siembra en la tierra, porque la gente decía, el maíz que dio este lugar era algo impresionante, era increíble. Y cuando él fue al cielo, vio exactamente las mismas plantas. Wow. ¿Por qué? Porque el ángel que andaba con él le decía, cuando tú en la tierra, tú siembras en fe la cosecha, en lo físico, tú siembras, en el cielo las cosechas están. Y lo que el Señor hace es las replanta en la tierra. Y así es cuando nosotros sembramos en el espíritu, sembramos nosotros en lo físico. El Señor se compromete entonces a sembrar en el espíritu lo que Él tiene para nosotros. Por eso muchas veces nosotros cuando hacemos algo para el Señor, nosotros recogemos mucho y decimos, pero ¿cómo es esto? Claro. Si yo lo que di fue esto y yo recibí tanto. ¿Por qué? Porque el Señor multiplica y Él, cuando tú das, dice el Señor que Él multiplica el 100 por uno. El Dios al que usted le sirve no es un mendigo. El Dios al que usted le sirve no anda buscando limosnas. El Dios al que usted le sirve es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y un rey sabe recompensar, no como un plebeyo. El rey recompensa como rey. Y los reyes recompensan muy, muy bien. Definitivamente. Y cuando usted siembra, y usted sabe lo que es el proceso de la siembra y la cosecha, el Señor es el cultivador por excelencia. Él va a darle a usted la siembra que usted necesita y le corresponde a usted. Pero cuando usted no siembra y no suelta, como decía Juan Carlos, no te deshaces de la semilla, entonces no vas a poder recibir lo que el Señor tiene para ti. Y no es porque el Señor no te lo quiera dar, es porque tú no has hecho tu parte. Porque el Señor es fiel y verdadero y Él no miente y su palabra es verídica. Así es. Pero te toca a ti y me toca a mí entonces desprendernos de la semilla, sembrarla y en su tiempo cosechar lo que la semilla tiene que darnos a nosotros. Amén. Yo creo que esta palabra es muy importante para cada uno de nosotros que estamos el día de hoy en este segmento Exprésate, Dios te escucha, con el pastor Pedro Colón. Y yo quisiera, pastor, que usted nos acompañara y nos dirigiera en esta oración para todas aquellas personas que han escrito sus peticiones. Marta Montoya nos escribe: pido para aumentar mi fe. Amén. Ella quiere que Dios aumente su fe. También aquí a través de nuestro WhatsApp nos han escrito: quiero pedir por mi familia y que Dios nos dé más unidad cada día.
Es lo que nos pide por aquí María. También otro de los mensajes: pido por mis hijos y mis nietos y que Dios aumente mi deseo de servirle. Amén. Es lo que nos escriben también por aquí. No nos escribe el nombre esta persona. Pero creo que hay muchas personas que necesitan aprender a aumentar su fe. Y creo Correcto. que sembrando en lo espiritual es donde vamos a cosechar más en nuestra fe. Correcto, eso es así. Y podemos orar también por el pueblo De Guatemala. De Guatemala Claro. también, por la gente de Venezuela también, que Sí. en este momento está pasando una situación difícil. Hay mucho por qué orar, y lo que usted está diciendo, pastor, si nosotros sembramos oración, sembramos entrega hacia Dios, vamos a cosechar, vamos a Correcto. recibir parte de esa Cuando siembra. nosotros oramos por nosotros es bueno, pero cuando oramos por los demás, entonces tú recibes, porque la oración es como un boomerang, no retorna atrás vacía. La palabra es así. Y aquella señora que me hablaba sobre sus nietos y sus hijos, cuando usted se pone en la brecha por ellos, el Señor se compromete a protegerlos a ellos, y lo que esté en contra de ellos y usted se pone en el lugar, entonces nada podrá prevalecer contra su casa. Y entonces, si sus hijos no les sirven al Señor, dice la Escritura que mi casa y yo les serviremos al Señor. Y cree en mí, serán salvos tú y toda tu casa. Y la familia Montoya, Señor, yo te pido que seas tú bendiciendo a cada uno de ellos. Señor, yo clamo por el pueblo de Guatemala, que están pasando por este terrible volcán que ha hecho erupción varias veces. Señor, las historias son impactantes, son terribles las historias. Niños, Señor, que solamente los recogen del piso y se les caen los brazos. Señor, yo clamo que seas tú poniendo paz. Señor, y que la ayuda llegue a tiempo y el socorro llegue a los lugares que tienen que llegar. Señor, yo te pido que seas tú fortaleciendo las iglesias. Señor, yo veía en un reportaje como este pastor Cash Luna, Señor, ayudando a la gente. Señor, yo te pido que seas tú movilizando tu cuerpo, el cuerpo de Jesús de Nazaret, para que sea en lo espiritual trayendo paz a este pueblo, que ahora mismo tiene que estar preguntándose por qué, ¿dónde está Dios? Dios está sentado en el trono alto y sublime, está sentado en el mismo lugar. Señor, yo te pido que este pueblo retorne su rostro hacia ti y pueda encontrar el oportuno socorro. Señor, yo clamo por aquellos que van de camino a sus trabajos. Sea tú guardando su salida, sé guardando tú su entrada, y que los pongas tú y tu favor sea en el rostro de ellos en el trabajo, y la gracia tuya los guarde y los cubre en todo momento. Señor, yo clamo por aquellos trabajadores que están trabajando en los techos, en los roofs de las casas, que están trabajando en diferentes lugares, que seas tú guardándolos, cubriéndolos y protegiéndolos. Que tú guardes nuestros hijos en los diferentes campamentos, en los diferentes cuidados de niños que se encuentran. Que seas tú, Señor, guardándolos del hombre perverso y de la mujer mala. Que tú seas poniendo gente a favor nuestro, aun aunque no te sirvan, porque nosotros somos siervos tuyos. Y dice tu palabra que tú nos bendices y que tú estás a favor de la iglesia. Que seas tú guardando a los profetas, a los maestros, a los pastores, evangelistas. Que seas tú a los apóstoles, que tú los guardes y los cuides, Señor. Y que cada uno sembremos lo que nos toca sembrar a cada uno de nosotros. Que seas con Karina en el proceso en el que está pasando ella. Que tú la guardes y la cuides. Que seas tú bendiciendo esta emisora de radio. Señor, que esta onda etérea donde estemos llegando sea impactando las vidas de Señor. Reclamamos lo que ya está hecho en el Espíritu, la sanidad, la bendición, la prosperidad. Señor, la protección tuya sobre cada uno de ellos, y lo que está hecho 100% en el Espíritu se manifiesta en la carne al 100%. Así sea hecho en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Pecado,